Y ya que estamos, empecemos con una lección que yo mismo aprendí. Tal vez tendría que haberla pensado mucho antes, y es la siguiente, que para ocupar posiciones de esa naturaleza, entiendo yo que hacen falta, o por lo menos aprendí, hacen falta 3 capacidades. La primera de ellas es tener las ideas claras. La segunda es tener la habilidad política para que esas ideas se conviertan en ideas factibles. Y la tercera es tener capacidad de gestión para poder llevarlas adelante. Si me pongo a pensar, la verdad que yo creo que la primera la tengo, sí. Yo creo que claridad en las ideas, sí. La capacidad política, definitivamente no. Y la capacidad de gestión, bueno, tampoco. Yo soy un profesor. No he estado gestionando estructuras y menos estructuras políticas. Así que eso me muestra que tendría que dedicarme a aquello en lo cual, digamos, ese viejo principio nuestro, puedo tener alguna ventaja comparativa, y que es en el ámbito de las ideas, en el mundo de las ideas. De ahí viene esto. Uno normalmente habla en estas conferencias acerca de lo que sabe, y yo vengo ahora a ustedes a decirles que vengo a hablar acerca de lo que quisiera saber, pero que no lo tomen esto como alguien que viene a decirles este es mi campo de experiencia, sé todo esto y vengo a contarles. No, es algo que yo mismo me estoy preguntando y que quiero conocer, y quisiera conocer mucho más, y que he empezado a explorar ahora. Lo que les voy a traer a ustedes es parte del resultado de eso. Y eso tiene que ver con que estamos todos en el mundo de las ideas. Bueno, hemos pasado varios días acá inmersos precisamente en todo tipo de intercambios de ideas, pero que entendía yo que no sabemos muy bien todavía cómo funciona ese mundo de las ideas. Es decir, ¿por qué ciertas ideas de pronto se extienden, otras no, se vuelven predominantes, se vuelven obsoletas, etcétera? ¿Cómo funciona eso? Creo que de pronto sería muy importante, porque ya que estamos en este mundo, es como que deberíamos conocer en detalle cómo funciona este mundo. Pero si yo me preguntaba, que yo mismo no podría explicar muy bien cómo funciona. Y todo esto surge además porque en estas discusiones, incluso el mismo Javier usa usamos todo tipo de metáforas, ¿no es cierto? Usamos metáforas. ¿Por qué usamos metáforas? Porque muchas veces los fenómenos sociales de los que estamos hablando son fenómenos tan complejos que una forma de tratar de describirlos es utilizar una metáfora. La típica metáfora extraordinaria que todos ya conocemos es la mano invisible. Una metáfora, pero que te dice muchas cosas más, creo, que lo que te pueda decir un modelo matemático. Usamos entonces muchas metáforas para buscar describir esos fenómenos complejos. Y aquí veníamos usando una metáfora que a mí no me gustaba. Y esto va para el otro lado. La metáfora era: estamos en la batalla de las ideas. El mismo Javier usa yo estoy involucrado en la batalla de las ideas. Bueno, yo en parte entiendo la metáfora en el sentido que es un llamado a la acción, un llamado a la lucha. Vamos adelante, vamos con esto. Pero no me gusta la metáfora de la batalla, porque la batalla significa que hay un ejército de un lado, otro ejército del otro, se enfrentan, uno gana, otro pierde. Esa metáfora militar para mí no está describiendo lo que realmente ocurre en este mundo. Aunque, de nuevo, entiendo por qué se utiliza como tal vez un elemento para entusiasmar a los demás en involucrarse en ese campo. Entonces pensé que a lo mejor sería mejor utilizar otra metáfora, que es la del mercado de las ideas. Es decir, podemos, en vez de decir que estamos en una batalla, que estamos en un mercado en el cual hay ideas que compiten,
y ahora vamos a ver, voy a seguir tratando. Podemos aplicar lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido en el ámbito de la economía, digo, cuestiones muy básicas respecto al funcionamiento del mercado, lo podemos aplicar a este mundo de las ideas y nos diría algo útil tal vez, o nos permitiría, al menos en el mercado no es una cuestión como en una batalla donde hay un bando y hay otro, hay muchos participantes de pronto, y esto a lo mejor ya de por sí refleja mejor lo que allí ocurre. Así que se me ocurrió entonces explorar esa idea acerca de qué es lo que podemos decir al respecto. Y encontré claramente que la verdad que muchos de nuestros más admirados economistas o filósofos en general siempre estuvieron ocupados y preocupados, digamos, por el tema de las ideas. Aquí algunos ejemplos. Este es David Hume, y voy a traducir esa frase, que está muy larga ahí para ponerlo. Nada parece más sorprendente para aquellos que consideran a los asuntos humanos con una perspectiva filosófica que la facilidad con la cual la mayoría es gobernada por la minoría y la sumisión implícita con la cual los hombres resignan sus propios sentimientos y pasiones hacia aquellos de los gobernantes. Cuando nos preguntamos por qué medio esta maravilla ocurre, vamos a encontrar que como la fuerza está siempre del lado de los gobernados, los gobernantes tienen solamente, el único soporte que tienen es el de la opinión. Es por lo tanto en la opinión que el gobierno está fundamentado, y esta máxima se extiende al más despótico y al más militar de los gobiernos, como también al más libre y al más popular. Este es David Hume diciendo, señores, acá todo depende de las ideas en última instancia. No es solo Hume, acá lo tenemos a Hayek también, diciendo, los objetos de la acción humana se definen no en términos de sus propiedades reales, sino de las opiniones que las personas tienen acerca de ellas. En resumen, en las ciencias sociales, las cosas no son lo que las personas creen, las cosas son, lo que las personas creen que son. El dinero es dinero, una palabra es una palabra, un cosmético es un cosmético, solamente y en la medida en que alguien piense que lo son. Es decir, acá nos estamos manejando en una ciencia en la cual el elemento básico y central son las ideas. Y si quieren, ya que estamos planteando algunas opiniones de economistas, acá tal vez una de las más famosas, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto. Locos con autoridad que escuchan voces en el aire destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que son peligrosas para bien y para mal. Gran frase de Keynes, creo que no podría decir lo mismo de todo lo demás, pero acá en esta creo que es una gran frase. Aunque uno podría discutir acá incluso, pero ¿cómo? Porque él está diciendo son las ideas y no los intereses, pero según lo que vimos antes de Hayek, todo tiene que ver con la forma en la cual uno mira los intereses. Los intereses no son ideas también, en última instancia. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí uno podría establecer una diferencia entre ideas que son promovidas en la búsqueda de algún tipo de rentabilidad. Esto es algo que ha sido muy estudiado en toda esa literatura económica de lo que se llama rent seeking, o la búsqueda de rentas. Pero también hay grandes acciones y grandes motivaciones que se realizan no por cuestiones materiales o por la búsqueda de algún beneficio económico, sino, llamémoslo así, por la búsqueda de algún beneficio espiritual. Hay gente que ha dado la vida por ideas, no por intereses en última instancia. O sea que el poder de las ideas es realmente muy
fuerte y muy importante. Bueno, hay muchos de nuestros autores se han ocupado de una u otra forma del tema. Mises tiene el capítulo 11 de la acción humana, se titula precisamente El papel de las ideas, donde Mises dice que actuamos todos, que toda la acción humana en última instancia está dirigida a alcanzar ciertos fines, con ciertas ideas o hipótesis acerca de cuáles son los caminos para alcanzar esos fines. Lo tenemos, eso lo escribe en La acción humana, año 1949. En ese mismo año Hayek publica un artículo, Los intelectuales y el socialismo, donde dice que en realidad los intelectuales vienen a ser, o los cataloga él como aquellos que difunden en última instancia ideas que han generado otros, es decir, no los pone en el origen de las ideas. Después podemos tener también a autores como Douglass North, quien desarrollara, digamos, básicamente lo que conocemos como economía institucional, que también ha tenido una evolución muy interesante, porque en sus primeros trabajos él básicamente considera el cambio institucional como un resultado de cambios en los precios relativos, es decir, debido a eventual escasez de algún bien, etc. Y sin embargo en sus escritos posteriores hace cada vez más énfasis en el papel que cumplen las ideas. En uno de sus últimos libros hasta lo cita extensamente a Hayek sobre el tema. Es decir, acá, y si uno se pone a pensar en la actualidad, hay también como un boom de autores que se han puesto a tratar este tema de las ideas. Algunos les serán más conocidos: Alesina, Dreire McCloskey, Acemoglu y Robinson, Mokyr sobre la evolución cultural. Es decir, encontramos una cantidad de textos, uno más interesante que el otro, respecto a esto de, incluso empieza a haber ahora un área particular que se llama Culture Economics, economía de la cultura, donde precisamente se busca estudiar o investigar esto. Todo eso me parece que son aportes interesantes para ver cómo podemos interpretar esto. Bueno, voy a partir aquí con, todos ellos, después vamos a ir, entonces, lo señalé, Hayek, bueno, y Milton y Rose Friedman, a quienes no mencioné. Milton y Rose Friedman tienen un lindo artículo, creo, pero muy poco conocido de ellos, que se llama, y lo recomiendo, se llama La corriente en los asuntos de los hombres, y en los cuales ellos, analizando a un constitucionalista clásico inglés que se llamó, siempre le ponían la sigla A.V. Dicey, era un muy importante constitucionalista inglés de principios del siglo XX, plantean una especie de idea, o no es un modelo matemático, pero un modelo acerca de la evolución de las ideas, señalando que éstas tienen cierto tipo de ciclos, ¿no? De que una idea surge y al principio, como es una idea novedosa, de pronto va adquiriendo fuerza, tiene una fuerza muy poderosa y por lo tanto tiene una tendencia a crecer, pero que luego, en la medida de que se va extendiendo y de que esa idea va empezando a ser implementada, lo va a hacer en forma siempre imperfecta, y por lo tanto empieza a no, si ustedes quieren, a no cumplir las expectativas extraordinarias que generara al comienzo, y por lo tanto eso abre el campo para que surja otro tipo de ideas que de nuevo siguen el mismo ciclo o el mismo recorrido. El ejemplo que ellos ponen además es que siempre hay una cierta demora entre que la idea es generada y la idea llega luego a ser aplicada en la vida real. Cuando hablo de ideas acá, algo que quiero aclarar, estoy hablando nada más que de ideas respecto a la evolución de la sociedad y de la política o de la economía, porque la verdad que ideas hay, ustedes se imaginan, ideas de todo tipo sobre cualquier cosa, pero acá estamos concentrados en eso. Milton y Rose Friedman señalan la existencia de estos ciclos
Y entonces dicen, fíjense ustedes, Adam Smith escribe La riqueza de las naciones en 1776, pero recién su impacto efectivo en la política lo podríamos poner en la Corn Laws, la aprobación de las llamadas Corn Laws, que abren el comercio de granos en Inglaterra, que ocurre en 1848, o sea, como 70 años después de la publicación del libro. Lo mismo señala respecto de Marx, quien dice publica El Capital en 1867, pero la primera revolución es 50 años después, en 1917, la revolución soviética. Entonces, pareciera un ciclo. De hecho, ellos atribuyen otro ciclo, digamos, a las ideas del mismo Hayek o del mismo Friedman, y luego su impacto varias décadas después en gobiernos como los de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, ¿no? Describiendo un ciclo en el cual las ideas surgen, pero luego van, y luego van levemente decayendo, lo cual abre la puerta a que aparezcan otras ideas. Ellos dos, acá hay dos autores que han usado de nuevo metáforas e imágenes para tratar de describir este mundo. Hayek la presenta, o quiere presentar este mundo de las ideas como si fuera algo así como una pequeña laguna o un estanque en el cual van cayendo gotas. Esas gotas son como distintas ideas, y las gotas se van abriendo, ¿no es cierto?, en círculos. Algunas de ellas se abren más, otras de ellas se abren menos, se van superponiendo unas con otras, pero van permanentemente cayendo. El agua no está nunca quieta, está permanentemente cayendo nuevas ideas que se expanden o no. Milton Friedman utiliza algo que me parece muy útil también, en cuanto, de nuevo, como modelo metafórico, la idea de una pirámide. Entonces podríamos interpretar este mundo o este mercado como una pirámide, en el cual las ideas se generan en la cima y van de pronto bajando a distintos niveles en la medida que se va extendiendo. Uno podría, si hablamos de nuestro mundo, podríamos hacer una hipótesis diciendo, bueno, acá hay ideas que pueden ser ahí en la cima, no sé, aquellos que después están para el premio Nobel, digamos, que tienen algún desarrollo absolutamente novedoso. Después vienen los profesores que difunden esas ideas en las universidades. Después vienen, no sé, los profesores que vienen a la universidad de verano y presentan las ideas acá. Después los que vinieron a la universidad de verano, que a su vez se van de acá y llegan a sus casas, hablan, etcétera, se transmiten. Y ese sería un poco el recorrido que algunas ideas pueden llegar a tener. Es decir, utilizando estas imágenes, vamos a seguir un poquito entonces con esto. Si vamos a estar interpretando qué es lo que tiene la economía para decir, y hablando de una metáfora del mercado de las ideas, significa esto que tomemos los elementos básicos, hay una demanda de ideas. Yo diría que sí, parece como bastante obvio. El hecho de que ustedes estén acá es una prueba de ello, están demandando ideas. ¿Hay una oferta de ideas? También, parece que sí. Los que estamos acá, estamos en este caso particular en el lado de la oferta de las ideas, aunque la verdad que todos nosotros estamos de los dos lados, porque estamos permanentemente demandando ideas y también ofreciendo ideas en cada conversación que tenemos o en cada actividad que realizamos. Será en distintos niveles de esa pirámide, pero todos estamos involucrados de una forma u otra. Ahora, acá donde empiezan los problemas para tratar de utilizar este modelo en este mundo. Lo básico que aprendemos en un curso introductorio de economía es que la demanda y la oferta interactúan y terminan determinando un precio. ¿Cuál es el precio en el mundo de las ideas? Bueno, ahí está difícil la cosa. No sé si podemos seguir mucho con esta metáfora. Por eso digo que a veces yo vengo a presentar dudas también sobre esto para que todas las podamos conversar. ¿Un precio? Bueno, porque acá se presenta este problema.
un precio en cualquier mercado es el resultado de intercambio de derechos de propiedad. Eso es lo que es el precio que se obtiene en el mercado. Pero acá con las ideas estamos con un problema, porque las ideas, hay problemas para establecer los derechos de propiedad. Y es más, siguiendo, si ustedes quieren, la conversación mía de ayer, las ideas tienen toda la característica de ser un bien público. ¿Por qué? Por dos razones. ¿Cuáles son las características de un bien público? No exclusión y no rivalidad. Es decir, no se puede excluir al que no paga. De hecho, en este momento yo estoy hablando con ustedes de la idea de que haya un mercado de ideas, y esta idea ya es de ustedes. Yo no puedo excluir y le digo, estos se quedan con esta idea porque me pagaron y estos no porque no me pagaron. O ahora, no se puede. Sí. Perdón, yo pienso que no necesariamente tiene que ser, o sea, intercambio de propiedad, sino más bien como un costo de oportunidad. O sea, tú estás estás decidiendo qué vas a intercambiar, qué estás dejando, qué arriesgar, por así decirlo. Yo creo que ese sería el precio, no tanto monetario, sino ya más de qué es lo, en base a tu valor subjetivo, qué es lo que vas a dejar. Bien, sí. Volveremos a eso, pero sí, hay un punto allí. Entonces, bueno, por un lado entonces no hay capacidad de exclusión y por otro lado no hay rivalidad en el consumo. La misma idea la puedo tener yo, tú, él, el otro, todos los que quieran. No hay en ese sentido, si ustedes quieren llamarlo así, escasez. Entonces acá nos encontramos con un bien que tendría dificultad, y de hecho esta es la visión que tienen autores como Joseph Stiglitz, quien está ahí, Premio Nobel de Economía también, quien sostiene que precisamente por esa razón los mercados fallan, lo que vimos en la clase anterior, y los gobiernos tienen que hacer algo al respecto, incluso en este mundo de las ideas. El de abajo es Oliver Wendell Holmes, que fue un reconocido miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos hará un siglo atrás, tal vez uno de los primeros en utilizar la metáfora del mercado de las ideas. Él aparece en algunos fallos estableciendo precisamente y mencionando eso, de que hay una competencia de ideas y de que esa competencia es saludable, solo que lo menciona acá porque su idea, que uno puede asociar también al modelo económico, es que si en el modelo económico de la demanda y la oferta se termina llegando a un precio de equilibrio, Holmes dice que en ese mercado de las ideas se va a alcanzar la verdad. Bueno, yo creo que es un punto claramente discutible, ¿no es cierto? El hecho de que haya mayor grado de demanda, de oferta y intercambio de ideas, me parece que no nos garantiza de que eso se alcance, porque también querría decir entonces que las ideas que predominan en un determinado momento son la verdad, y nosotros precisamente estamos acá porque entendemos que no lo son, y porque la verdad está en otro lado, ¿no es cierto? Que somos una minoría, pero no por eso la mayoría tenga razón. Ahora, ¿cómo interactuaría este mundo de las ideas? Acá quiero traer una especie como de simple modelo gráfico que desarrollan estos autores, Wayne Layton y Edward López. Me parece lo más elaborado que hay hasta el momento. Wayne fue profesor en la Universidad Francisco Marroquín durante varios años, ahora trabaja en los Estados Unidos. Edward es profesor, no me acuerdo ahora cuál, no sé si en New Orleans o alguna universidad así. Ellos dos escriben este libro, Mad Men, Intellectuals and Academic Sweetness, y presentan este pequeño y simple modelito que a mí me parece bien interesante. Y es así, ellos en principio te encontramos como el triángulo de la estructura de producción de Hayek, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes, o les comento, Hayek cuando analiza la teoría del ciclo plantea tal vez uno de los pocos gráficos que usa en toda su literatura, que es un triángulo que simplemente señala todo proceso de producción que va pasando desde las etapas más alejadas hasta llegar al final hacia el consumo, que es el destino final. Eso es para explicar, digamos, el recorrido que se ocurre en todo proceso productivo. Acá hay una imagen similar, pero respecto a las ideas.
Las ideas comienzan en ese triángulo, empiezan a expandirse, un poco como la pirámide de Milton Friedman que antes mencioné. Las ideas determinan las instituciones, esto en particular, por ejemplo, los economistas institucionalistas han hecho mucho énfasis en eso. Las ideas van generando pautas de conducta, costumbres, que luego evolucionan hacia normas, las normas luego van construyendo instituciones, en el sentido, la palabra de instituciones, vale la pena aclararlo ahora, en el sentido que usa la palabra la economía institucional. Instituciones, porque en el lenguaje coloquial normalmente cuando hablamos de instituciones hablamos de organizaciones. Entonces no sé si pasa así en España, pero por ejemplo dicen, sí, porque el Real Madrid es una institución, el Barça es una institución, o la Universidad de las Experiencias es una institución. No, son organizaciones. Una organización es un conjunto de personas que están unidas ahí por un objetivo en común. Eso es una organización. Pero las instituciones son las reglas de juego, en las cuales interactuamos como individuos y como organizaciones. Entonces, si quieren seguir con la metáfora del fútbol, la FIFA es una organización, no sé cómo se llama, la Sociedad Española Unión Española de Fútbol es una organización, los clubes son organizaciones y así. Pero las reglas que vinculan a la FIFA con la Asociación Española, con los clubes, es el marco institucional del deporte. Desde esa perspectiva está planteado aquí el papel que cumplen las instituciones. Esas instituciones determinan cuáles son los incentivos que hay en la sociedad, que pueden ser incentivos favorables a generar más riqueza o no, y por lo tanto esos incentivos determinan los resultados. Me parece interesante, y ellos siguen adelante entonces señalando que ese triángulo, como ahora vamos a ver, de las ideas, en realidad se forma con una influencia de dos tipos. Por un lado, esa que he mencionado antes acerca de lo que voy a empezar a llamar ahora, porque para de nuevo tratar de usar el modelo del mercado, los voy a llamar emprendedores de las ideas. Los emprendedores de las ideas, que son los académicos, los que escriben, los escritorzuelos académicos de Keynes, que pasan luego por los dealers de segunda mano de Hayek y van formando la opinión pública, pero también estos que vendrían a ser los emprendedores de las ideas tienen que estar alertas y atentos, como todo emprendedor, a cuáles son los valores y las preferencias de la gente. Y acá se plantea la pregunta entonces de cómo se forman los valores y las preferencias de la gente, en la cual básicamente tenemos dos, y vuelvo a mencionarlo nada más porque es un tema enorme, que algo fue mencionado acá, tenemos dos alternativas, que esos valores y preferencias de la gente tengan un origen cultural, es decir, que las vamos formando en el medio cultural en el cual crecemos, o que tengan un factor hereditario, un factor genético. Y aquí hay una súper interesante discusión que la voy a mencionar nada más porque existe, y es precisamente, bueno, a ver, ¿de dónde vienen esos valores y preferencias? La visión tradicional en realidad era una tomada, digamos, o presentada por John Locke en su tratado sobre el conocimiento humano. De hecho, el segundo capítulo de ese libro se llama sobre el origen de las ideas, y donde Locke plantea un modelo que prevaleciera luego desde entonces hasta hace poco tiempo, que es que nosotros llegamos a este mundo como una página en blanco, es decir, blank slate. Llegamos acá, nacemos, y tenemos algunas instrucciones, sí, que son automáticas, digamos, el corazón no hay que darle órdenes, late solo, respiramos, pero después todo lo demás lo vamos absorbiendo a través de los sentidos. De hecho, lo hemos empezado a absorber desde que estábamos en el útero materno, ahí ya empezamos, y quiere decir que todo es esencialmente y básicamente cultural, salvo estas funciones básicas.
Esta visión ha sido desafiada últimamente por una visión que básicamente está planteada por la psicología evolutiva, donde aparecen autores como Cosmides, Tubis o el mismo Steven Pinker, ahí que tal vez les parezca, conozcan ustedes, quienes señalan que, bueno, miren, no venimos como una página en blanco, venimos con bastantes cosas más que son además fruto de la evolución y que están ahí porque permitieron la evolución y porque permitieron que subsistiéramos. Es decir, para ponerlo en términos de computadoras, no sé si ya usé el ejemplo antes, el otro modelo nos dice que llegamos acá básicamente con Windows, con el sistema operativo, ¿no es cierto? El resto le agregamos todos los programas. Y la visión de la psicología evolutiva dice, no, mira, no, vos venís con Windows, pero además tenés Excel, Word, PowerPoint, no sé, cantidad de programas más que vienen que en cierta forma determinan, las ideas determinan, siguiendo luego a Hume, después de Locke, determinan las emociones que tenemos que luego determinan nuestras acciones. Bueno, en fin, esto es el debate nature-nurture, muy interesante, pero requiere un tratamiento muchísimo más profundo que esto. Esto estaría determinando las creencias individuales y esto entonces las creencias o las ideas acerca de los mercados, del conjunto de ambas, ¿no? Y ellos terminan su modelo señalando esto forma las ideas, las instituciones, estos los incentivos, estos los resultados. Me parece muy lindo, simple, pero muy creativo modelo para explicarnos este mundo. Pero creo que, y siguiendo también ciertas cuestiones económicas, es un modelo estático. Es decir, y acá me pregunto si no hay que incorporar algo de dinámica en esto. Entonces, quiero señalar algunos cambios o mejoras, digamos, que introduciría en este esquema. En principio yo diría que la situación normal de ese triángulo, diría que en cierta forma es algo al revés. ¿Por qué? Porque quienes discuten las ideas acerca de la sociedad, del futuro, etc., es una élite. El resto de esa pirámide está viendo la Eurocopa y lo bien que hace, digo, ¿no es cierto?, de estar metiéndose en todo eso. Pero mientras tanto, ¿quiénes discuten esos temas? Se discuten en una élite que incluso incluye esto aquí. El resto, digamos, nosotros estamos acá, somos 50. Hay 5.000 ahí en la playa que están, no sé, que están pensando en el sol o en los pescaditos que se ven en el agua, pero no están pensando en la sociedad, para dónde debería ir, ni nada por el estilo. Entonces, pareciera ser que en realidad una situación más normal sería un triángulo invertido. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa situación, que vendría a ser la situación normal, de pronto cambia. ¿Y cuándo cambia? Cuando viene una crisis. ¡Bum! Llegó una crisis y resulta que la crisis ahora, nos llama la atención y nos demanda, nos exige, o queremos mínimamente entender. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Cayó, no sé, el COVID, ¡bum! ¿Y ahora qué es lo que pasa? Cerraron todos los países. Uy, yo que estaba jugando al golf, ahora digo, oye, ¿qué es esto? Entonces ahí creo yo que lo que pasa con este triángulo invertido es que se extiende en todo sentido. Se extiende hacia abajo y se extiende hacia arriba también, porque hay mucha gente que ahora, muchos, llamémosle emprendedores de las ideas, que ahora salen por el lado de la oferta, a ofrecer explicaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Uno decía, si estoy haciendo un paralelo, ¿cuáles son las motivaciones de esos emprendedores? Bueno, ahora voy a sobre eso. Bueno, los emprendedores en el ámbito de los mercados de bienes y servicios están detrás de obtener resultados positivos, rentabilidad. Pero acá dijimos que las ideas tienen características
de bienes públicos. ¿Cómo se motivan los emprendedores? Sin embargo, fíjense, de la misma forma que argumenté que el mercado provee voluntariamente de bienes públicos, acá lo que vemos es, si este es un mundo de las ideas, es un mundo de bienes públicos, la verdad que uno encuentra una enorme cantidad de actividad. ¿Cómo hay tanta actividad? Entonces, si no se puede, digamos, llamémoslo así, capitalizar el esfuerzo, o sí se puede capitalizar el esfuerzo. Porque bueno, ahora vamos a ver varios ejemplos. Uno puede empezar a difundir ideas y eventualmente escribir libros, le hacen notas, te invitan a dar conferencias, en fin, te ganas el premio Nobel, empiezas a tener nombramientos en universidades cada vez más importantes. Hay remuneración que no es solamente remuneración material, sino que es remuneración no material, cuestiones de prestigio, de respeto. Uy, ahí viene el profesor, profesor, eso. Y bueno, entonces, qué sé yo, puede ser una motivación para algunos o para muchos. Entonces, pero lo cierto es que ese mercado, que es un mercado pequeñito en situaciones normales, en situaciones de crisis se expande y explota. O sea que ahí ya tenemos un primer movimiento respecto de ese modelo. El otro es que las ideas están en competencia. Entonces vamos a ver que ese triángulo de las ideas en realidad no es un triángulo que esté fijo, sino que es un triángulo que está en movimiento. Y está en movimiento porque hay algunos emprendedores que lo quieren llevar para acá y otros que lo quieren llevar para acá. Y están compitiendo en el mercado, por lo tanto, dependiendo, digamos, de las oportunidades de crisis que se presenten, el triángulo se puede desplazar por un lado o se puede desplazar para el otro. Después voy a traer un ejemplo en particular de América Latina. Pero, por ejemplo, vamos de nuevo a los emprendedores. ¿Cuáles son los incentivos que estos tienen? Bueno, hay incentivos materiales, es decir, ahí entramos en toda esta área de la economía desarrollada sobre todo por Gordon Tullock acerca de la búsqueda de rentas. Es decir, hay algunos que simplemente están activos en esto por beneficio monetario propio. Es cuando encontrás empresarios argumentando a favor de una determinada política, porque les viene bien, porque obtienen mejores resultados, o cualquier sector económico en última instancia, ¿no? Que muchas veces tienen éxito, o pueden tener éxito, como dice la economía del rent-seeking, porque están atrás de intereses que son bien concentrados y muy claros, mientras que para el resto de la población los costos que caen sobre ella están dispersos y no están organizados. Por ejemplo, cuando un empresario argumenta en favor de proteger una determinada industria nacional, el beneficio se lo lleva a él, el costo es que los productos van a ser más caros para todos nosotros, pero nosotros no estamos organizados como están ellos. Ellos sí tienen una organización en particular que está haciendo lobby para que se imponga esa norma. Nosotros somos los consumidores que vamos a tener que cubrir ese costo, pero tampoco estamos motivados para organizarnos porque el costo está repartido entre todos nosotros y es muy pequeñito. En su caso, el beneficio está concentrado en unos pocos y es mucho mayor, entonces tienen mucho más incentivo como para llevarlo adelante. Bueno, después, como dije, los emprendedores de las ideas, en general todos los que han pasado por aquí, son emprendedores de las ideas motivados por incentivos no materiales. Es decir, motivados, podemos ser nosotros o pueden ser, no sé, gente religiosa, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que motiva a los religiosos a entregar su vida? Bueno, claro, una remuneración no material, incluso no solamente una remuneración no material, una remuneración que la tendrán en el más allá, ¿no es cierto? En el más allá, si es que existe el más allá. Hay una especulación incluso acerca de que esos beneficios van a llegar de una forma u otra. Miren el impacto que tiene ahora, por supuesto, con la llegada de nuevas tecnologías, esta capacidad de los emprendedores
ha explotado. Acá un ejemplo nada más. Que está difícil de pronunciar, el Yomiuri Shimbun, es un diario japonés que es el diario de mayor circulación. Tiene 8 millones de diarios se imprimen. Cristiano Ronaldo tiene 500 millones de seguidores en las redes. ¿Se dan cuenta lo que ha hecho la tecnología en cuanto al impacto en la difusión de las ideas? Es algo fenomenal, porque pensemos, no sé, 500 años atrás te enterabas de que había ocurrido algo, no sé, si te enterabas a los 3 meses o a los 6 meses, al año o lo que sea. Acá es algo inmediato y lo que ha hecho es reproducir todo tipo de información de forma veraz. Fíjense lo que ha ocurrido con se calcula que los influencers en el año 2020 generaron 10.000 millones de dólares de ingresos. Los influencers, no los de, sí, eso que uno los encuentra acá. Esta gente, hay forma de generar ingresos a partir de que tenga seguidores nada más. Bueno, 10.000 millones de dólares, ¿no? Y hay estudios que mencionan que el 70% de las decisiones de compra están influidas por pares y que el 60% de las ventas en los negocios están influidas por lo que ocurre en las redes sociales. O sea que el impacto entonces de las ideas puede encontrarse en muchos lugares diferentes. Si seguimos tratando de buscar un paralelo entre estos mercados, el emprendedor, o tendríamos que, siguiendo tal vez a Israel Kirzner, dividir al emprendedor entre emprendedor y capitalista. Ok, ya estamos terminando. Emprendedor para Kirzner es aquel que tiene la idea, capitalista es aquel que invierte, digamos, en esa idea. Aquí parecería que uno puede hacer un cierto grado de paralelo. El emprendedor es el que desarrolla nuevas ideas. ¿Cuál es el capital? Bueno, el capital es ese que se permite ir acumulando, que es el prestigio, la reputación, que hace valorar más las ideas. Puede ser, como señalé, puede ser monetizado. Tal vez la única diferencia es que el emprendedor hace cálculo económico, es decir, toma los precios de los recursos, hace cálculo respecto al posible precio de venta del producto y si le da el resultado positivo se lanza a producir un producto. Acá ese cálculo es mucho más general. Uno no sabe si vale la pena dedicarse 5 o 6 años a estudiar algo o a profundizar algo y si eso efectivamente va a ser rentable. Está muy difícil hacer un cálculo numérico, digamos, como lo hace el emprendedor en otro sentido. Vamos a avanzar un poco más. Como decía, ese triángulo en realidad es un triángulo que se mueve. Y uno de los ejemplos que quisiera dar a ustedes es lo que ha pasado precisamente en América Latina. Esto yo creo que es lo que ocurrió en América Latina en los años 80. Es decir, después, en los años 70 fueron los años en los cuales varios países de América Latina caen en la hiperinflación. Chile había sido antes con Allende, pero después Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, todos tienen episodios de hiperinflación altísimos. Se cae, no tengo tiempo ahora para entrar en eso, lo que era una visión predominante que se llamaba en la región ahí la visión de la CEPAL. La CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, que lo tenía ahí a un tal Raúl Prebisch, había desarrollado toda una teoría acerca de la sustitución de importaciones, de la protección de la industria para desarrollar la industria. Todo eso era lo que predominaba. Todo eso cae en esas crisis y la opinión pública se mueve para este lado. Si simplificamos la opinión pública en izquierda-derecha, que es una simplificación también, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, personajes como más liberales, digamos en los 90, se vuelven potables. Antes eran rechazados por la población. Otros políticos muy hábiles aparecen acá. Entonces, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso, que era el teórico de la socialdemocracia, ahora aparece como un liberal presidente de Brasil llevando adelante privatizaciones.
Entonces, ¿qué explica eso? Bueno, lo que explica eso es que la opinión pública vino para acá. Ahora, después vienen las crisis del 2001, etcétera, y lo que vemos en América Latina es de pronto un movimiento para este lado, donde triunfa el chavismo, donde triunfan otros movimientos de ese tipo, y de nuevo, políticos que se vienen de pronto para el lado de aquí. Bueno, voy a acelerar porque no va a haber más tiempo. Entonces, yo creo que para ir, estos son algunas ideas nada más de algo que, de nuevo, yo he dicho que yo apenas estoy rascando la superficie, me encantaría conocer mucho más, pero sí saco como conclusión de esto de la importancia de las ideas y por lo tanto de hacer algo al respecto. Y una de las primeras preguntas que se plantean a ustedes y a nosotros es, y que yo creo que sería importante definir, es ¿en qué nivel voy a actuar? Porque no puedo estar en todo. Y es un poco mi propia experiencia, el que está en la academia, si quiere salir a la política, va a parecer como descolgado, que está hablando de la estratosfera. Y al mismo tiempo, si el político va a la academia, todos lo van a mirar y decir, ¿qué trae de novedad? No hay mucha novedad. Entonces está claro que cada uno de nosotros tendría que hacer primero un análisis de en qué nivel tengo yo alguna capacidad para participar y por otro lado, obviamente, en qué nivel me gusta. Es decir, que acá hay una importante decisión para tomar cada uno de nosotros respecto del tema de las ideas. Y luego, la decisión más importante no es solamente dónde voy a actuar, es si voy a actuar. Entonces, lo que creo que hay que hacer es no ser, como llamamos nosotros, un free rider, un usuario gratuito de los esfuerzos de los demás. No es cuestión de, che, vayan ustedes a defender las ideas y yo me quedo viendo el partido acá. No. Acá tenemos que asumir un papel para formar parte y para estar activos en esa defensa de las ideas. Por eso, como ustedes ven acá, muestro esta foto de este acto nazi en Alemania, donde todo parece así, salvo, fíjense eso, fíjense ese señor de ahí. ¿Qué pasa con ese? Ahí hay uno que dijo, yo no, todos van para ir para ese lado, yo no. Hay uno que se animó a decir, yo acá voy contra la corriente. Y eso creo que es la actitud que hay que tener. O si ustedes quieren algo más conocido por todos, es esta. Yo voy a parar a los tanques. Yo soy capaz de hacer eso. Y además no solamente hago eso, sino que mando una señal y una imagen al mundo que habla más que 10.000 palabras, ¿no es cierto? Acá quiero defender la libertad. Bueno, listo, nada más. Bueno, Martín, muchas gracias por la charla, me encantó. Ayer habíamos estado hablando un poquito sobre el tema. Quería consultarte, y viendo el mercado de las ideas realmente como un mercado de productos y servicios y vincularlo al mercado electoral, preguntarte si la materialización tal vez de las ideas para el público general no es la creación de un relato, y en verdad lo que compite no son las ideas, porque digamos quienes eligen un gobierno de izquierda probablemente la mayoría no leyó a Marx ni leyó a Keynes, y los que hemos votado a Milei, muchos tampoco leyeron ni a Mises, ni que esos niveles que mencionaste también incluso al final, el relato, en realidad la competencia y el producto que se vende no es la idea, sino el relato, que puede estar muy vinculado con la idea o no tan vinculado, pero que lo atractivo en verdad para el consumidor, que sería el lector, en verdad es el relato, que está en todos lados, no solamente en la política, está en la religión, siempre hay un enemigo, en todos también lo ha tenido Milei creo que hace el boom también cuando identifica que el enemigo es la casta política, y eso, tanto a la izquierda como al liberalismo, hace que después los seguidores justifiquen las acciones relacionadas al enemigo identificado. Entonces, preguntarte eso, si en verdad la competencia y el producto que vendés no es el relato, cuanto más atractivo, mayores seguidores, ¿no? Definitivamente, sí. Creo que sí. La única comentario que haría es que un relato es que un conjunto de ideas, una elaboración de ideas, una presentación de las ideas de una determinada forma. Definitivamente sí. Hay un premio Nobel de Economía que se ha dedicado ahora estrictamente a eso, se llama Schiller, y que precisamente escribe sobre la economía del relato.
y cómo los relatos compiten entre sí en el mercado, así que tiene algunas ideas interesantes, pero sí, definitivamente es como vos planteas. ¿Quién es Robert Schiller? Robert Schiller, sí. Sí. Martín, me ha encantado la charla. Pero solo hay una cosa que me quedé perdido y quieres que esté hablando. No, fíjate que estuve poco nacionalista y no lo puse a Messi. No poner al mejor del mundo, poner a un tipo que no sé ni quién es. Vale. ¿Es ese nivel de cultura de los seguidores del Barça? Sí, algo que me parece interesante de lo que planteas, ahora parece haber, como dices, una ebullición de entrar en este campo, pero a lo largo de generaciones de teóricos liberales, realmente te encuentras a Hayek y poco más. O sea, Hayek le entra a este nivel ¿no? Este nivel meta del tema de las ideas, sí. Y como dices tú, los socialistas, los intelectuales y el socialismo, y en varias obras, entra en esta cuestión, y de hecho, en la práctica, Hayek, cuando Anthony Fisher le va a ver y le cuenta en la gira de Camino de Servidumbre, o sea, cuando publica Camino de Servidumbre y le viene a ver tanta gente, entre ellos Anthony Fisher a la London School of Economics, le comenta que va a entrar, que va a crear un partido político para defender esas ideas, y Hayek le desincentiva, le dice, mira, plantéatelo así, en política hay mucha gente dispuesta a entrar, en el mundo de los think tanks, las instituciones intermedias ahí, o de las organizaciones intermedias que agarran las ideas del mundo académico y la convierten en productos digeribles para los políticos, no tenemos prácticamente nada. De ahí surge Institute of Economic Affairs, y luego Hayek escribe una nota el 1 de enero. ¿Quién escribe una carta el 1 de enero de ningún año? El 1 de enero de 1980 escribe una carta en la que anima a Sir Anthony Fisher a crear una red mundial de think tanks, que es lo que hoy conocemos como Atlas y demás. Y algo muy parecido, él lo tenía tan presente lo que tú estás hablando, que la Mont Pelerin no es más que es crear una organización que está en el nivel más alto, en el nivel de las ideas puras. Pregunta entonces, es curioso que teniendo Hayek tantos seguidores, especialmente a partir del premio Nobel, tan poca gente le haya prestado atención a este aspecto de Hayek, ¿no? ¿O no? Bueno, tal vez no, porque si te pones a pensar, después de eso de Hayek, después de la creación del Institute of Economic Affairs de Londres, empiezan a florecer think tanks en todo, por ejemplo, en toda América Latina. Y ahora tú puedes encontrar más de uno por país, cosa que hace 50, 60 años no existía. No me expliqué bien. Por supuesto, hay 500, sí. Había 0 y ahora hay 500. Sí. Pero el nivel meta en el que Hayek trabajaba de seguir profundizando en cómo funciona esto, lo que tú estás haciendo ahora. Sí. Me parece curioso que Hayek tiene seguidores para casi cada nicho, pero para este tema que a él le importaba obviamente muchísimo, no parece que haya tenido gente que lo haya continuado. Sí, a mí me preocupa en cierta forma eso, porque nosotros tenemos nuestros ídolos ahí, y me está costando agregar alguno nuevo, ¿no es cierto? Nosotros podemos poner Menger, Mises, Hayek, y ahora ¿quién pongo? Maplowski, Ridley. Sí, pero no los veo, no sé si será porque no los veo con la perspectiva del tiempo, pero de pronto no los veo al mismo nivel. De la misma forma que digo, por ejemplo, ¿dónde están ahora, si te fijas, no en las ideas así liberales, pero en los premios Nobel de Economía? Los últimos premios Nobel de Economía para mí son por cuestiones más bien pequeñas de la teoría. ¿Dónde están los Milton Friedman, los Hayek, incluso Samuelson, que no me gusta para nada, pero así que generaban como escuelas, ¿no es cierto? No sé por qué eso ocurre, pero si estaremos en una meseta que a lo mejor después despega para otro momento, en otro momento, pero algo así
me parece que hay, y creo que es una lástima eso. Bueno, Martín, muchas gracias como siempre, una exposición sugerente y muy enriquecedora. Yo la pregunta que te quería hacer iba sobre el tema del Nobel, ¿no? Niels Carlson trabaja este tema, reforma liberal, cambio institucional, emprendimiento político, y cuando cuenta en el libro este de Statecraft and World Reform in Advanced Democracies, el caso de Australia y el caso de Suecia, apela a eso, ¿no? Apela el éxito de los emprendedores políticos liberales, se evidencia en los premios Nobel y eso luego se traduce en políticas públicas, entendiendo, obviamente a lo mejor para los que estamos aquí pues es muy limitado, que el final de los 80 y sobre todo los 90 es una época de liberalización, ¿no? ¿Consideras que eso a día de hoy lo se ha perdido o no? ¿O hay esperanza? Bueno, yo creo que sobre todo comentaba respecto de América Latina, me parece que eso hubo un flujo en sentido contrario en algún momento. Ahora no sé dónde está la situación, de acuerdo a lo que incluso se ha hablado aquí, el éxito de Milei, que si ustedes quieren podría ponerlo como un claro ejemplo de emprendedor de las ideas, claro ejemplo de eso. No sé si eso tendrá un impacto más allá. Está claro que él mismo usa la metáfora de la batalla de las ideas, que a mí no me gusta tanto, pero entiendo por qué lo usa, y está claro que él está involucrado en eso, porque lo ves, va a todos lados y a todos lados quiere dar la batalla cultural, pero si va a ser capaz, digamos, de generar una ola que lo acompañe o que lo siga en esa dirección, todavía me parece muy temprano para decirlo. Ojalá que ocurriera, pero la verdad que no sé, sabría decirte.